entonces en sus Biblias. ¿Cuántos trajeron Biblia? Vamos a ver, levanten su Biblia. Mire, ahí. Entonces acompáñenme en su Biblia, amado hermano, al Evangelio de Juan, capítulo 11. De versículo 1 en adelante vamos a ir viendo lo que nos dice la palabra del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 11, de versículo 1 en adelante. El tema es Jesucristo, el gran yo soy, la resurrección y la vida. Mire lo que el Evangelio de Juan nos dice en el capítulo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Viéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, les dice, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Amado hermano, la noticia más triste que podemos tener como seres humanos es poder escuchar que alguien perdió la vida. Es una noticia muy triste, que creo que todos los seres humanos pasaremos por ese camino y recorreremos ese camino. Puede ser en alguna enfermedad, en algún accidente o en cualquier situación de la vida que se pueda dar. Pero bien, esto es natural en los seres humanos. No podemos negarlo entonces. Es difícil la separación de un ser querido, de un ser amado. Pero para aquellos que estamos en el Señor Jesucristo, hemos creído que Jesucristo es la resurrección y la vida, que Él nos va a dar vida después de esta muerte. Precisamente en este contexto, la muerte de nuestro Señor Jesucristo viene a dar una gran noticia a nosotros: su resurrección, su vida. Eso significa que Él gobierna sobre todas estas cosas, sobre la muerte que ha vencido en la cruz del Calvario. Todos aquellos que hemos creído en Él, resucitaremos algún día juntamente con Él. Amado hermano, eso es esperanza para nuestra vida. Eso no significa dolor, sino esperanza. Tal vez dolor en este mundo, pero una esperanza eterna que tenemos los creyentes. Él ha resucitado y está reinando en el cielo y en la tierra, y aún más en nuestros corazones. ¿Cuántos creen que está reinando en su corazón el Señor Jesucristo? Amén. Él reina. Y cuando Él venga por segunda vez, nos dice la palabra, nos dará un cuerpo diferente, transformado eternamente y para siempre, para poder estar con Él. Con este cuerpo que tenemos no podemos entrar al cielo. Es un cuerpo pecaminoso, chismoso, mentiroso, no perdona, desconfiado. Así es el cuerpo que nosotros vivimos en este momento. Pero cuando nosotros seamos renovados, dice la palabra, tenemos un cuerpo diferente, ¿verdad? Santificado por el Señor. Él mismo vendrá y santificará nuestro cuerpo. Por lo tanto, la muerte no es el final de aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Es el inicio para cada uno de nosotros de una vida eterna junto a Él. Porque nosotros somos incapaces de resucitarnos a nosotros mismos. Si somos incapaces a veces de hacer muchas cosas, no digamos poder resucitarnos. No podemos hacer eso. Ese poder solo el Señor lo tiene. Él ya lo hizo y lo hará con cada uno de nosotros. Vaya conmigo a Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. Hebreos 9, 27. Y esto es para todos, sin excepción alguna, sin raza, color, lengua,
Es para todos. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. El juicio, amados hermanos. Pero tenemos una esperanza los creyentes. Esta gran noticia que se nos ha dado, que Jesucristo es la resurrección y la vida. La iglesia primitiva nació, creció con la predicación de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. La iglesia primitiva esperaba esa segunda venida, igual como nosotros lo hacemos. Anhelamos la segunda venida del Señor Jesucristo, prometida, que Él regresará por los suyos. Vendrá por usted y vendrá por mí. ¿Cómo fue posible entonces que los discípulos de Jesús, que eran tan temerosos, tan confundidos, que tenían problemas entre ellos mismos de la noche a la mañana, fueran intrépidos al predicar esto? Al predicar del Cristo resucitado, al predicar de la vida eterna. Es que ellos fueron testigos oculares, amados hermanos, de que Jesús es la resurrección y la vida. Recordemos que ellos vieron la muerte del Señor Jesucristo. Algunos huyeron, otros le negaron, pero en su corazón había algo todavía. Dios había sembrado esperanzas en su corazón, así como la palabra del Señor siembra esperanza en nosotros. Esa esperanza eterna que un día veremos a aquellos que ya no están con nosotros y aún nosotros mismos estaremos ahí. Esa es la esperanza que nosotros guardamos, que el Señor es la resurrección y la vida. Aquellos que estaban aconcajados, tristes, quebrantados, que habían visto al Mesías, habían caminado con Él, al no verlo en aquella tumba, al verlo resucitado, esa esperanza viva nuevamente en sus corazones. Pero para muchos de ellos era el fin. Estaban viendo de la forma humana las cosas, no de la forma espiritual. Algunos me imagino como Pedro quería regresar allá a volver a pescar peces. El recaudador de impuestos, Mateo, quería volver a hacer su trabajo. Pero el Señor vino nuevamente a ellos. Lo vieron. Mire lo que nos dice en la primera carta a los Corintios el apóstol Pablo. Escribe a la iglesia que más confusión y pleitos tenían los unos con los otros, que no creían en la resurrección de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 3 al 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice el apóstol, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y a otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Amados hermanos, eso provocó en ellos, provocó en cada corazón esperanza, al saber que Cristo estaba vivo, que aquel que estaba en una tumba, ni la misma muerte pudo resistirlo, porque Él tiene el poder sobre todas esas cosas. Y Él ha prometido que nosotros también seremos resucitados juntamente con Él. Seremos testigos, amados hermanos. Jesucristo ascendió a los cielos. Los discípulos lo vieron, pero Él dio una promesa que iba a volver y que volverá a esta tierra a recoger lo que le pertenece. Nosotros le pertenecemos al Señor. Usted le pertenece al Señor. Este es el mensaje que hasta hoy en día tenemos que tener nosotros en nuestra mente. Que Cristo resucitó de entre los muertos. Muchos han muerto y han prometido resucitar,
pero todavía siguen en la tumba. Ahí están todavía. No han resucitado. No tienen ese poder. No tienen esa autoridad. Solo Cristo la tiene. Por eso la salvación es de Dios, viniendo al mundo en Jesucristo para redimirnos y para rescatarnos no solo del pecado, sino de la muerte eterna. Nosotros vivíamos condenados a una muerte eterna, a una separación. Esa brecha que nos separaba de Dios. Pero ahora Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, podemos llegar al Padre. Imperfectos, claro que sí. Con errores, claro que sí. Porque el Señor ya no me mira a mí, mira a Cristo. Mira al Señor Jesucristo, viviendo en mi corazón, viviendo en mi vida. Precisamente lo que vemos en este contexto del Evangelio de Juan es que este ambiente de dolor fue cuando Jesús llegó a consolar a aquellos que realmente amaba, a decirles esa gran verdad. Escuchen, pongan atención. Yo soy la resurrección y la vida. Qué hermoso, amados hermanos. Qué gran noticia. Me imagino a Marta y a María. Su corazón palpitó al saber que Él era la resurrección y la vida. Lázaro no está muerto. Duerme. ¿Cuántos han estado en algún funeral? En algún sepelio. Creo que todos hemos pasado por ahí. Me impresionó una vez que estaba en un sepelio y un niño se acercó al féretro y dijo: está dormido. Qué hermoso como ver la muerte, que a quien duerme, amados hermanos. Que es una separación de este mundo, pero que hay una esperanza eterna para esa persona. Está dormido ese. Y en realidad cuando usted ve en ese contexto, ve que están dormidas las personas. ¿Que el dolor está ahí? Claro que sí, como estaba en María y en Marta, ahí estaba el dolor. Pero había esperanza. Juan, capítulo 5, versículo 21. Precisamente en este contexto, mírenlo cuando dice Juan 5, 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Él es la vida. Él vino a vencer la muerte. Uno de nuestros enemigos es la muerte, amados hermanos. Pero Cristo la venció. No es que usted no va a morir, sí, pero ya su muerte no va a ser eterna. Porque usted vive una eternidad con Él. Por eso Jesús tiene toda la potestad en los cielos y en la tierra, siendo Dios, hace su voluntad. Su voluntad propia en nuestras vidas debe de ser para este año también. Hacer su voluntad. Si todavía los tiene aquí, es con un propósito. Si el Señor no nos ha llevado, es porque Él todavía tiene un propósito en nuestras vidas. Vemos en el contexto de toda la Biblia que muchos resucitaron. El hijo de la viuda de Naín, el hijo de Jairo. Pero yo le hago la pregunta, ¿están vivos? ¿Viven todavía? Tuvieron que morir. Igual Lázaro tuvo que morir nuevamente. Pero ¿por qué entonces Jesús lo resucitó? Para que la gloria de Dios se manifestase. Para que miraran el poder de Dios. Si hay alguna enfermedad que hemos padecido por años y usted todavía, Dios nos lo ha llevado, es porque para la gloria de Dios todavía está aquí. Para que usted testifique de eso al Señor. Sea testigo de lo que Dios hace en su corazón y en su vida. Es para la gloria de Dios, amados hermanos. No hay otra forma entonces.
Todos resucitaron para la gloria de Dios, pero al final tuvieron que morir porque esa es la naturaleza humana. Por eso nada se trata de nosotros, todo se trata de Dios y de su gloria. Satanás pensó que al ver a Cristo en la cruz había ganado la victoria. Había ganado según él. Ese es el pensamiento de Satanás, que había obtenido esa victoria llevando a Cristo a la cruz. Pero precisamente, amados hermanos, ese fue el medio por el cual Dios derrotó a Satanás y a la muerte. La cruz. Si Jesús hubiera cedido a todas las cosas que Satanás le pidió en el momento que estaba en el desierto, si eres el Hijo de Dios. Pero Jesús conocía su propósito. Sabía por qué había venido a esta tierra, para rescatarnos a nosotros. Por eso es que Jesús es la resurrección y la vida. Tenemos esa seguridad que la muerte solo es el inicio de una vida eterna con Cristo. Juan 11, de 4 al 5. Nos sigue diciendo ahí la palabra de Dios. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad, les dijo, no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Jesús nos está enseñando que la razón por la cual no sanó a Lázaro, porque Jesús pudo haber ido y haber sanado a Lázaro, porque todo lo conocía, mucho antes que se lo dijeran Marta. Pudo haber ido ante Lázaro, sanado de la enfermedad, pero no lo hizo. Pero los amaba, claro que sí. Tenía amor a ellos. Jesús los amaba tanto que dejó morir a Lázaro. Para que Marta y María experimentaran el dolor de la muerte de su hermano. Porque entonces verían la gloria de Dios. Qué hermoso. Todo tiene un propósito en Dios, amados hermanos. Nos puede parecer a nosotros que algo que estemos pasando en nuestra vida es Dios castigándonos. Es que Dios no me quiere. Es que este castigo que Dios me puso. Todo tiene un propósito para la gloria de Dios. Ahora bien, luego que Lázaro murió, Jesús va a Betania. Recordemos que ahí querían capturarlo, matarlo. Pero Jesús no le importó. Él iba a ser humillado. Pero ahí estaba Lázaro. Y él iba con el propósito de poder resucitarlo. Anunció a los discípulos, vamos a ir. Miren lo que nos dice siempre capítulo 11, versículo 12. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros que no haber estado allí, para que creáis, mas vamos ahora. Si ve, la lección no solo fue para los que estaban viendo la muerte de Lázaro, sino aún para aquellos que no lo vieron. Aún para los discípulos que no creían que Cristo era la resurrección y la vida. Me alegro, le dice, que ustedes estén ahí, para que ustedes también vean que soy Dios, que tengo el poder sobre la muerte. Dijo entonces a Tomás, llamado Didimo, y a sus condiscípulos, vamos también nosotros, les dice, o sea, acompáñenlos para que muramos con él. O sea, estaban dispuestos ellos a poner su vida. Sabían que Cristo podía padecer ahí. Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días, amados hermanos. O sea, ¿cuánto se tardó?
Imagínense cuánto tiempo, 4 días que estaba en el sepulcro. Jesucristo demostró su amor a Lázaro, a pesar de las circunstancias que le esperaban. Su amor a Marta y a todos los que estaban allí para mostrar la gloria de Dios. Jesús, siendo superior a todos, no dejó de cumplir cada detalle de su misión en esta tierra, aún en la muerte. Filipenses 2:8. Vaya conmigo a esa cita. Jesús demostraría una resurrección física de Lázaro. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, hablando de Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él también experimentó la muerte. Cristo experimentó la muerte. Pero la muerte no fue capaz de retenerlo. No fue capaz de retenerlo. Como lo hace con nosotros. Sí los puede retener la muerte, claro que sí. Pero a Jesús no, porque Él es Dios. Ya hacía entonces 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Mire, este es un dato interesante. Porque había una superstición entre los judíos. Ellos creían que el alma de los seres humanos permanecía en el cuerpo por 3 días y al 4.º día se iba. Entonces es muy probable Jesús esperó esos 4 días para que nadie dudara de que Lázaro había muerto. Y vemos entonces cómo Jesús va a resucitar a Lázaro. Pero antes de eso, María y Marta le dicen, si te hubieras encontrado aquí, Jesús, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Todavía ellas no entendían por la inmadurez de su corazón lo que Jesús iba a hacer. No entendían todavía el propósito de Dios. ¿Cuántos muchas veces nos pasa eso? Que no entendemos a veces las cosas. No tenemos esa capacidad todavía de entender lo que Dios quiere hacer. Necesitamos entonces que Dios nos ayude con su palabra a poder entender cada paso y cada propósito de Él para nosotros. Eso le pasó entonces a María y a Marta. Ellos no entendían. Él miraba el dolor, la angustia, pero por eso les dice, yo tengo el poder de sanar, el poder de resucitar. Crean en mí. Han creído en mi palabra, crean en mí. No dejen de creer. La respuesta de Jesús fue entonces, yo soy la resurrección. No es que Él necesita una fuente para poder resucitar a alguien. O necesita de algo para poder resucitarlo. Él es la resurrección en sí mismo. No necesita de nada más de este mundo. Por eso el que cree en Él, aunque esté muerto, dice la palabra, vivirá. En otras palabras, Jesús le está predicando a Marta que Él es la resurrección. Que Él podía resucitar a Lázaro en un instante, inmediatamente. Que Él no hubiera permitido que Lázaro hubiera muerto. Pero no era el propósito ese. El propósito era que sintieran el dolor, la angustia, la pérdida. A veces nos pasa, amados hermanos. Nos pasa, tenemos que sentir el dolor, la pérdida, y hasta que sentimos esas cosas, entendemos el propósito de Dios. Y podemos entender a los demás también. Mientras usted no experimenta algo en su vida, ¿qué pasa? No, usted tranquilo, ¿va? Pero hasta que lo experimente en carne propia, usted puede entonces consolar a otros con la palabra de Dios, ayudar a otros, fortalecer a otros con la palabra de Dios. Romanos capítulo 4, versículo 25. Jesucristo en su muerte, nos dice aquí,
el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Jesucristo fue entregado por nosotros y resucitado para nuestra justificación. Él fue entregado en la cruz. Se entregó a la muerte en obediencia al Padre para justificarnos delante de Él. La resurrección, amados hermanos, de nuestro Señor Jesucristo es la garantía de que Él ha pagado cada uno de nuestros pecados. Ya no tenemos por qué pagar más. Ya no más sacrificios, ritos. Esa es la garantía, la resurrección del Señor Jesucristo. Que iremos directamente a Él, al cielo, cuando Él venga por segunda vez. Recibiremos un cuerpo libre de pecado, libre de enfermedad, libre de dolor, libre de angustia, porque esto es temporal. Por eso es que tenemos que alimentar nuestro espíritu con la palabra del Señor. A usted se le dan herramientas en esta iglesia, el DFC, el plan de lectura bíblica anual, para que usted alimente su espíritu. Y en el momento que usted tenga un problema, una dificultad, esté fortalecido. ¿Cuántas veces no le ha pasado a usted eso? A veces usted no conoce el futuro o lo que va a pasar mañana. Pero en el momento que usted está fortalecido de la palabra del Señor, recibe aquello con madurez, con fortaleza del Señor, con la fortaleza de su palabra. La muerte del Señor Jesucristo y su resurrección marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Es el acto histórico de amor más importante para todos los creyentes. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué dice el apóstol? En vana fuera nuestra predicación. En vana fuera. Entonces es la garantía de cada uno de nosotros. Como cuando usted entra a un supermercado o a una tienda a comprar algo. Usted se la compra, va al cajero, paga, le dan un recibo, una factura, pero ¿quién está en la puerta? El de seguridad, ¿va? Usted no puede pasar por esa puerta mientras no enseñe la garantía del recibo de lo que usted pagó. ¿Por qué? Porque así usted no tiene que devolver las cosas. Así usted no tiene que devolver lo que usted pagó ya. ¿Y cómo sale usted? Feliz y contento. Yo ya pagué, me llevo mis cosas. Esto nos demuestra la garantía que tenemos y la seguridad de salvación en Dios. Que Él ya pagó todo por nosotros. Que Él ya resucitó por cada uno de nosotros. Salimos libres, amados hermanos, de la ira de Dios. La resurrección de Cristo tiene esa garantía de vida eterna en cada uno de nosotros. Aunque venga la muerte sobre nosotros, sabemos que esa garantía ahí está. Que es vigente. Porque hay garantías aquí que solo se lo dan por un año, por 6 meses. Pero la garantía del Señor es eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nadie más puede hacerlo, solo Cristo lo hizo por nosotros. Ese pago que hizo por nosotros, le pertenecemos a Él. Por eso tenemos que tener presente nuestra salvación, que no es por un sistema religioso que vivimos. No viene a través de esos o de prácticas, sino las buenas nuevas de salvación. El mismo Jesucristo resucitado. Amada iglesia, antes éramos enemigos de Dios, pero en su infinita gracia nos amó por medio de su Hijo Jesucristo. La salvación no es un mérito que debemos de ganar, o por fuerza o por voluntad. Nuestra seguridad y garantía está en el Hijo de Dios, el Cordero inmolado, aquel que dio todo por nosotros. Por eso el que cree en Jesús, aunque muera, vivirá. Esa es la promesa.
Es la promesa eterna de Dios para sus hijos. Es para usted, para mí, para nuestros seres queridos, aquellos que han creído por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Esa es la promesa. Por eso este año esforcémonos en llevar la palabra a aquellos que no la conocen, a los que están a nuestro alrededor. Nosotros, conociendo estas verdades, llevémoslas a otros. Siempre Juan 11, capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ahí está la pregunta. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Creemos esto, amados hermanos? Afírmalo en su corazón. Créalo en su corazón. Por eso hoy disfrutamos de la victoria de Cristo sobre nuestros enemigos, Satanás, el pecado y aún nuestra propia carne. La victoria de Cristo. Él venció no solo sus enemigos, sino la propia muerte. El último enemigo nuestro, la muerte, ya fue vencida. Tenemos garantía en el Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15. Mire lo que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios. Segunda de Corintios 5, 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Por quién resucitó el Señor? Por nosotros, por usted y por mí. Es la garantía que tenemos, amados hermanos. Todo en este mundo se puede perder. Usted dice: yo tengo asegurado ese carro, yo tengo asegurado esta casa, yo tengo esta cuenta aquí, todo eso se puede perder. Pero la garantía de salvación y vida eterna jamás se perderá. Jamás. Porque es la promesa del Señor en su palabra. Salmos 116, 15. Salmos 116, 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Aún en la muerte, nosotros debemos de glorificar al Señor. Cuando un hermano en el Señor fallece, nosotros decimos: fue promovido a la presencia del Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Pero a veces nos aferramos a las personas, nos aferramos a este mundo que no queremos soltar. No queremos soltar. Aferrémonos a la palabra del Señor y a la esperanza viva que está en Él. Aferrémonos a Él, a su palabra. Entonces lo que Jesús le dice a Marta es que porque Él es la resurrección y la vida, que crean en Él. Que crean en Él. Aunque mueran, vivirán. Significa que no importa que aunque esté muerto, sea un accidente o bueno que sea, tiene el recibo y la garantía de resurrección de Cristo en su vida. Es que la muerte no va a poder retenernos, amados hermanos. No va a poder retenerlos. Porque Jesús ya resucitó. Él venció la muerte. Jesús ya pagó el precio de la muerte por nosotros. Por eso dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es la esperanza. El gran yo soy. El propósito de la muerte del Señor Jesucristo es eso. Y nosotros lo entonamos en himnos, en cantos, glorificando a Dios, en esas letras hermosas que honramos al Señor. Nadie se merece esa gloria y esa honra, solo el Señor.
Miren, en el Antiguo Testamento también Job tenía esta esperanza. Vaya conmigo a Job 19 del 25 al 26. Job 19 del 25 al 26. Mire qué hermoso lo que expresa Job aquí. A pesar de que Job tuvo lepra, todos los bienes y los hijos fueron destruidos. ¿Usted cree que si a usted le pasa algo así, negaría al Señor? ¿Lo negaría? Mire lo que dice Job. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi carne, en mi carne he de ver a Dios. Aunque Job estaba en lo peor de la vida, que yo creo que a nadie le desearía eso, ¿verdad? Lo que pasó Job. Expresa esas palabras de su Dios. Mire la confianza de Job, el amor de Job, que a pesar de que perdió todo, él sabía que iba a ser levantado por el Señor. Que a pesar de todo iba a ser levantado por el Señor. Que no iba a estar ahí, porque el Señor tenía un propósito para su vida. Job estaba seguro de su resurrección, porque su Redentor vive. Así que nosotros también tenemos que estar seguros de esa resurrección en Cristo, porque Él ha resucitado para nosotros. Esa es la garantía, amados hermanos. No hay sepulcro alguno que detuviera al Señor. Podrían haber hecho el sepulcro más grande, más inmenso, cerrado y todo, con la mejor tecnología de ese momento. No lo iba a detener. Al igual para usted y para mí. No va a haber sepulcro alguno que lo detenga cuando el Señor venga por sus hijos. Amén. El apóstol Pablo también en la primera carta a los Corintios nos habla respecto a la resurrección de Cristo. Mire lo que nos dice Primera de Corintios 15. Del 12 al 21. Esos conflictos que tenía la iglesia de Corintios, Pablo tuvo que venir con la palabra y dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, que hay unos que estaban dudando de la resurrección de Cristo. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos llegados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó. Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitaran. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora le dice: Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Primicia es el Señor Jesucristo, el primero. Él ha resucitado. Aquí afirma entonces el apóstol Pablo la resurrección de Cristo. Afirma en su corazón la esperanza viva. Jesús se conmovió al ver a Lázaro. Lloró. Regresemos a Juan 11 del 33 al 35. Les dice ahí: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor,
Ven y ve. Jesús lloró. ¿Quién más, amados hermanos, nos puede comprender que el Señor Jesucristo cuando tenemos una pérdida? ¿Quién más que Él? Las lágrimas son de este mundo. Cuando nos ha tocado estar en un sepelio dirigiendo, nosotros dejamos que la gente se desahogue. Es importante desahogarse, claro que sí. Eso nos ayuda como seres humanos. Pero también mostramos la esperanza viva que es el Señor. Dice que el Señor Jesucristo se conmovió, se indignó con la muerte de su amigo Lázaro, porque Él sabía el dolor que causa la muerte. Él sabía el dolor que causa la muerte. Por eso se indignó, porque la muerte vino a causa del pecado. Vino la muerte a nosotros. Pero aunque la muerte es el gran enemigo, la gran noticia es que fue vencida por Cristo. Es dolorosa para nosotros. La vamos a enfrentar algún día, pero sabemos que tenemos vida eterna en el Señor, esperanza en Él. Por tanto, amados hermanos, si en esta vida enfrentamos cosas de enfermedades, recurramos al Señor y a su palabra. En el mismo instante que nosotros enfrentemos la muerte, aún ahí, démosle gloria a Dios. Que nuestro corazón esté apegado al Señor, a la esperanza eterna, a la garantía y promesa de su palabra para cada uno de nosotros. ¿Vamos a estar tristes? Claro que sí. ¿Vamos a llorar? Claro que sí. Pero tenemos una esperanza en el Señor. Guardemos esa esperanza en nuestro corazón. No solo para nosotros, sino para nuestros seres queridos. Para ellos también. Porque todo el que cree y vive en Jesús no morirá. Mateo 10:28. Ya para ir cerrando este momento. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. A veces nos aferramos a las cosas de este mundo y no es que no sea bueno. Usted puede tener cosas en este mundo, pero mire lo que la palabra del Señor dice. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por eso es que tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor. Nuestro espíritu debe estar alimentado de la palabra del Señor. Esa es la garantía y el recibo que tenemos, la resurrección de Cristo. Vamos a ser regenerados en el Señor, un nuevo nacimiento en Él, porque Jesús es la resurrección y la vida. Aunque suframos en este mundo caído hoy en día, un mundo perverso, esta carne perversa que no quiere sujetarse a la palabra de Dios, desde ahí usted ya tiene problemas. Que su propia carne no se quiere sujetar a la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, vivirá. Aunque en este mundo la muerte nos aceche, día con día, porque eso es del día a día. Usted no lo sabe. Tenemos esa esperanza en el Señor. Que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús lloró, se lamentó, pero la gloria de Dios se reflejó en ese lugar. La gloria de Dios se tiene que reflejar en nosotros, cada momento de nuestras vidas. ¿Cuál debería de ser entonces la respuesta a ese llamado de Jesús de creer en Él? Sabemos que Él es fiel, que sus promesas las va a cumplir al pie de la letra, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque Él vino a servir, no a ser servido. ¿Cuál debe de ser entonces nuestra reacción, amados hermanos? Como Marta, con una fe inmadura,
o con una fe puesta en el Señor, con una esperanza puesta en el Señor, creyendo lo que la palabra del Señor nos enseña. Jesucristo ha prometido venir por segunda vez por su iglesia. Vamos a gozarnos con Él. Allá ya no hay, va a haber lloro, llanto, dolor, enfermedad, traición, muerte, ni pecado alguno. Todo lo que experimentamos en esta tierra, en el cielo no lo vamos a experimentar. Gloria a Dios por eso. Vamos a ser transformados, renovados en el Señor. Por eso la esperanza de la iglesia debe ser la pronta venida del Señor Jesucristo a esta tierra. Vivir con esa esperanza, por eso velemos, estemos preparados, oremos, meditemos en la palabra cada día, porque el Señor vendrá por una iglesia, por cada uno de nosotros. Puestos en pie. Medite ahí en esta palabra, ahí en su lugar. Pido a los hermanos del coro que puedan pasar. Vamos a preparar nuestro corazón y nuestra vida en este momento, amados hermanos. Cierre sus ojos y medite en la palabra del Señor. Recuerde que el propósito de la Santa Cena del Señor es que vengamos en arrepentimiento a Él, que nos preparemos como iglesia ante ese inminente arrebatamiento, que nos recuerda que el Señor Jesucristo está vivo y que regresará por cada uno de nosotros. Con discernimiento debemos de tomar la Santa Cena. No es apropiado para niños porque ellos no tienen ese discernimiento de la palabra de Dios. Empieza a orar al Señor ahí y a meditar. Pido a los hermanos también que nos van a ayudar a repartir los elementos, por mientras dedicamos un himno al Señor.
¿Y nos falta alguien con los elementos? Con esa misma reverencia, amados hermanos, que hemos tenido el día de hoy, vamos a leer lo que la palabra del Señor nos dice y dedicar este momento al Señor. La primera carta a los Corintios, capítulo 11, del versículo 23 al 26, nos dice el apóstol Pablo: porque yo he recibido del Señor lo que antes os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. Siguiendo con la lectura, asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Veamos bien. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El propósito es que nos conecta con la muerte, resurrección y el ministerio del Señor Jesucristo como su intercesor ante el Padre. Oremos. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu Hijo amado, que ha resucitado y nos ha dado vida juntamente con Él. Te agradecemos, Señor, por este momento precioso y lo dedicamos a ti para tu gloria y tu honra. Señor, que nuestro espíritu vaya alimentado de tu palabra, nuestro corazón lleno, Señor, gozosos de esa promesa y esa garantía que tú vives y reinas para siempre. Y que un día estaremos contigo, Señor, a tu lado, reinando, gozándonos, Señor, dejando las cosas de este mundo y gozándonos contigo en tu gloria eterna. Gracias te doy por la congregación, Señor, por el pastor Julio, por nuestros hermanos que están ausentes, Señor. Tu gracia y tu bendición sobre ellos también, Señor. Todo esto lo dedicamos y lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén y amén.